Vamos a hacer algo especial, mi querido Zenén Ceferino. Una mesa de análisis sobre estas elecciones en Estados Unidos y su impacto geopolítico, binacional. Tenemos a muchos invitados para esta mesa de análisis. Le quiero agradecer, vamos a ver si ya tenemos a Alessandro Pagani, historiador, escritor, analista, amigo de la casa. Gracias por acompañarnos, Alessandro. Hola Vicente, hola Seren, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Saludo también a César Faz, analista político, amigo de la casa. César, gracias, buenas noches. Vicente, buenas noches a todos. Gracias al maestro José Ignacio Martínez, coordinador del laboratorio en análisis de comercio, economía y negocios de la UNAM. Maestro, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El ingeniero Gerardo Castillejas, corresponsal del Executive Intelligence Review. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches a todos. Y tenemos a algunos otros invitados a los que estamos esperando para que se sumen a esta mesa de análisis. Déjame iniciar contigo, César Faz. ¿Cómo ves el interés que ha generado en muchos políticos mexicanos entrarle al quite, meter la mano y pedir el voto? Sobre todo he visto por Joe Biden desde México. ¿Qué tal? Pues siempre va a generar mucho interés la elección de Estados Unidos por obvias razones, no más por su lugar en el mundo, sino por nuestra condición como vecinos y socios comerciales y nuestra relación tensa histórica que tenemos ahí. Pero también hay un interés adicional con el tema Biden porque es mi lectura, ¿no? Se presume que una victoria de Biden debilitaría de alguna manera este gobierno, ¿no? Por la cercanía que ha tenido con Trump, etcétera, ¿no? Que a mí se me hace un análisis de quinta, porque pues, últimamente la relación histórica, cultural, política y hasta en ciertos puntos ideológica del grupo gobernante actual mexicano, pues es más bien con los demócratas, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que tiene el canciller Marcelo Ebrard fuertes vínculos con personajes muy importantes dentro del Partido Demócrata, como son tanto el club de los Clinton, el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, y con Trump más bien se hizo un esfuerzo, pues yo diría que bastante intenso, de acercamiento para tener una relación diplomática relativamente sana, que creo que se ha conseguido, pero por ahí va mucho de la apuesta de todo este grupo de políticos del PAN, que además pues es bien curioso, ¿no? Lo comentaba hace rato el director de Capital 21, Sebastián Ramírez, de que cómo el neoliberal latinoamericano termina siempre teniendo una apuesta progre en Estados Unidos, ¿no? Eso ya es de siempre, ¿no? Pero ahorita en este contexto sí es porque hacen una especie de juego de equivalencias de que si Biden de alguna manera le va a afectar a López Obrador, ¿no? Hay gente muy más burra, más elemental y por lo tanto muy transparente, que sí dice, ¿no? Y van y comentan en los hilos de Ricardo Anaya o de León Krause, dicen, este es el principio del fin para López Obrador, jajaja. Pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, pero por ahí va también, ¿no? Y aparte, pues hay gente que realmente siente que su país, aunque viva acá, le conmueven el Black Lives Matter y todas estas cosas, y no le importa nada de lo que suceda con normalistas de la Sierra de Guerrero. Y hay gente que lo ve así, ¿no? Que toda la vida ha sido así, y sucede en toda América Latina. Déjame saludar también, porque se va sumando a esta mesa de análisis, al profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo. Profe, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes, buenas noches al equipo de Sin Censura y también a nuestra audiencia, un gusto estar con ustedes nuevamente. Deme su opinión, ya regreso contigo, profe, deme su opinión, don Alessandro Pagani, de esto que estamos viendo. Tú lo
adelantabas tan cerrado lo que estamos viendo? Mira, yo quisiera hacer hincapié con la intervención del colega, compañero. Yo pienso que en Estados Unidos no son tanto los presidentes de Estados Unidos, que sea demócrata o que sea republicano, que construyen las relaciones bilaterales con México o la política internacional extranjera, las políticas exterior de Estados Unidos. Repito, como ya decías la pasada noche y muchas otras ocasiones, hay toda una lobby, una industria tecnológica militar y no solo, también esta industria sanitaria, química sanitaria en Estados Unidos, la industria de las armas, que evidentemente dictan básicamente la política no solo interna, sino también externa. Y ahí veamos que básicamente en este sentido, México ha construido en estos 2 años unas relaciones importantes con Estados Unidos, donde Estados Unidos tuvieron que reconocer México como una potencia, cuando al contrario, anteriormente, cuando habían los gobiernos del PRI y del PAN, hemos visto cómo venía tratada como subalterna a México frente a Estados Unidos. Ahora, con estas elecciones, muchos me preguntan, pero ¿quién tenemos que votar nosotros los mexicanos allá en Estados Unidos? ¿Por Trump o por Biden? Pues ahí es algo de inquietante. Yo pienso que también hay la posibilidad en Estados Unidos de un voto nulo, y porque básicamente estos presidentes llevan adelante políticas e intereses que son alienos a los que son las comunidades mexicanas o de los latinos que trabajan. Es decir, lo ha dicho muy bien la periodista que está en Miami, diciendo que evidentemente Trump se basa y se apoya sobre toda una comunidad, es decir, más bien sobre una lobby cubano-americana, sí, que son esta mafia que básicamente conocemos por lo que fue prácticamente la guerra sucia en Centroamérica, Nicaragua en particular, y todos estos personajes como Félix Gallardo o, por ejemplo, José Basulto, por ejemplo, Posada Cariles, pero también diputados, senadores como Marcos Rubio, que evidentemente en estos años lo hemos visto muy cercanos a la política de Trump. Eso es lo que quería introducir en la mesa, mi querido Vicente. A ver, maestro José Ignacio Martínez, usted como coordinador del Laboratorio en Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, ¿ve alguna diferencia? Y esto lo hemos venido analizando en los últimos días, porque estamos ya en el último pasito, definir si se queda otros 4 años Trump o cambia de inquilino la Casa Blanca con Joe Biden. ¿Habría alguna diferencia notable desde su perspectiva entre Joe Biden o Donald Trump en la presidencia para México? Sí, muchas gracias. Tanto Biden como Trump están proponiendo en este próximo cuatrienio, quien ocupe la oficina oval, una política proteccionista. Biden impulsa el patriotismo comercial y Trump está proponiendo un nacionalismo económico. Biden pugna por llevar a la Unión Americana las cadenas de suministro de Estados Unidos que están fuera del mercado estadounidense, y Trump impulsa nuevamente que las cadenas globales de valor de la Unión Americana que se encuentran allende sus fronteras, pues regresen. Trump nuevamente pone sobre la mesa impulsar a las empresas con incentivos fiscales, y Biden propone estimular a pequeños y medianos empresarios para que fomenten la economía y, por supuesto, creen empleo. Es decir, ambos pugnan porque desde adentro la economía de Estados Unidos crezca. Entonces, en sí no hay una gran diferencia en torno a la política comercial, la política económica que ambos están proponiendo. ¿Dónde está la diferencia? En tanto que Trump
pugna por la nacionalización de la globalización, Trump, siguiendo la pauta que tuvo con Obama como vicepresidente, estaría fomentando el multilateralismo, pero con base en el artículo 1, fracción octava, de la Constitución de Estados Unidos, que es con base en la filosofía de los padres fundadores. Nuevamente está presente, por supuesto, el discurso de Hamilton, velar por el interés de Estados Unidos, es decir, desde Washington establecer nuevas reglas para llevar a cabo una transformación de lo que se impulsó hace 75 años en torno a el multilateralismo, lo cual ha golpeado Trump, que por cierto le dio resultado con China. En 2019, Trump provocó que China tuviera una reducción de un punto porcentual en su Producto Interno Bruto con relación a los aranceles que le impuso. Entonces, no vemos una gran diferencia entre uno y otro. A propósito de estos políticos que pugnan porque se apoye a Biden, hay que recordarle al gobernador Aureoles que la senadora Harris, hoy candidata a la vicepresidencia, votó en contra del TEMEC, es decir, votó en contra de que se le otorgara al aguacate de Michoacán el acceso preferencial al mercado de Estados Unidos. Y a Anaya hay que recordarle que Harris votó en contra de las manufacturas que desde Querétaro se exportan a la Unión Americana. Hay que precisar bien esto porque no hay que ver a Biden como un adalid de la libertad ni tampoco del libre comercio. Buen punto, maestro. Ingeniero Gerardo Castilleja, ¿cómo ve la contienda tan cerrada, sobre todo en dos estados relevantes, Texas y Florida? ¿Qué tal? Pues creo que Florida, según los últimos informes, va ganando Trump con el 92% de los votos. El conteo es que Trump lleva una ventaja del 52% contra el 48% de Biden. Ahora es importante que ahí hay votantes cubanos, venezolanos, el voto latino es fundamental, tanto en Florida, pero en Texas es más importante el voto latino mexicano, centroamericano, pero sobre todo mexicano. Yo creo, déjame hacer una acotación, ¿qué tan importante es el voto latino en estos momentos? Anoche mencioné que Roger Stone, un asesor importante de 6 campañas presidenciales, él dijo que el voto latino es fundamental ahora, porque probablemente el voto negro no salga a votar masivamente. No estaba él muy claro, pero estamos hablando de que, déjeme dar un ejemplo, The Economist, la revista inglesa, que no es una revista que dé noticias. The Economist da órdenes, impone líneas, y el último número del 27 de octubre, The Economist, sale con una portada donde está la bandera norteamericana hecha jirones y dice, ¿por qué debe ser Biden? Otra revista, muy bueno, un periódico muy leído también de la élite financiera británica, con una fuerte influencia en Estados Unidos, The Guardian, sale diciendo, muy enojado, diciendo, ¿cómo es posible que Morena en Nueva York haya puesto un póster diciendo que Trump debe ser el que gane? ¿Qué les pasa a los mexicanos para estar apoyando a Trump? ¿Que no han entendido el mensaje que se ha dado? Entonces debemos de reflexionar. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta elección? Yo no creo que sea lo mismo votar por Trump o votar por Biden, porque lo que tenemos en este momento es que se está cayendo, se reventó la presa. El control que tenían los grandes aparatos, yo lo mencioné ayer, el GAFA, conocido en Estados Unidos como GAFA, que es el grupo formado por Google, Apple, Facebook y Amazon. GAFA difundió por muchos tiempos, bueno, desde que Trump comenzó en 2016,
empezó todo el juicio político, se cayó porque no había pruebas, pero crearon una situación tremenda con un presidente electo, y luego el impeachment, ¿no? Acusando de que Trump había llevado amenazas a Ucrania de que si no cumplía, pues iban a cancelar ayuda. Es exactamente lo que Joe Biden hizo, exactamente chantajear a Ucrania. Entonces, pero este aparato se está reventando, no tiene el control que tenía antes. Entonces, la pregunta obvia es, ¿por qué están tan nerviosos el aparato financiero en Londres de que gane Trump? ¿Por qué está tan enojado The Guardian diciendo que le preocupa que los mexicanos estén apoyando a Trump? Así que sí hay una diferencia, y creo que los mexicanos en los Estados Unidos la están captando. Obama es el regreso Biden es el regreso de Obama y sus políticas de guerra, sus políticas de financiar a los grandes especuladores, destruir la salud médica, etcétera, y Trump no lo es. Trump tiene otra visión. Aguánteme tantito, ingeniero, para saludar a la doctora Patricia Escamilla, especialista en estrategias de combate al crimen organizado de la relación México-Estados Unidos y políticas migratorias de Estados Unidos. Doctora Escamilla, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto y buenas noches a todos los compañeros. Aguánteme un minutito o unos minutitos para pedirle su reflexión de lo que ve hasta el momento al profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo. Profe, yo orgulloso de que se forme esta mesa de análisis, definitivamente la mejor desde los medios tradicionales, obviamente aquí en los medios independientes, sin máscaras y sin ataduras. Te escucho, profe, con tu análisis. Gracias, Vicente. Totalmente de acuerdo. Estamos, digamos, en un momento en el cual los medios tradicionales están cayendo por su propio peso, y este propio peso de los medios tradicionales es justamente el desacierto en casi todos sus pronósticos. Nada más como, digamos, panorama general, recordarle a la gente que nos está escuchando que en el padrón electoral de Estados Unidos hay 240 millones de potenciales votantes. De esos 240 millones, Vicente, se reportan que hasta 161 millones votaron, es decir, 67% del padrón votó, y esto hace de esta elección la más votada de por lo menos el último siglo en proporción al número total de votantes. Es decir, tenemos la más alta participación en el último siglo, con 161 millones de personas que participaron. Quiero también comentar que hay 5 elecciones, Vicente, en las que quien ganó el voto popular no ganó el colegio electoral. La de 1824, la de 1876, la de 1888, la del año 2000, cuando Bush perdió, pero ganó, es decir, perdió el voto popular, pero ganó en el colegio electoral. Y bueno, pues ya sabemos que Trump también en 2016 arrasó en el colegio electoral, pero perdió en el voto popular, lo cual pues hace particular esta democracia. Recordarle también a la gente que de 19 presidentes que buscaron reelegirse, únicamente 4 no se reeligieron. Entonces, ahora que el presidente Trump está remontando algunos estados importantes, como por ejemplo, bueno, la remontada que dio en la Florida y que parece que va a ganar la Florida, o la remontada que dio en Ohio, y que menciono estos dos en particular, Vicente, porque te había comentado en la mañana que tanto la Florida, desde 1992, quien gana en la Florida termina ganando la elección a nivel nacional, y de Ohio particularmente también te comentaba, porque con el 81% de los votos escrutados o de las casillas escrutadas, Trump ya lleva un 52.2% versus Joe Biden, que lleva un 46.4%, y que aquí se disputan 18 votos en el colegio electoral, y Ohio desde 1964 le acierta al ganador. En ese sentido, pues si tanto Florida como Ohio ven a Trump como ganador, me parece que para allá se va a ir inclinando, porque además, Vicente, los 3 estados clave, los 3 estados pendulares, o a los que definimos también como bisagras o indecisos, como son Michigan, Pensilvania y Wisconsin,
pues también están favoreciendo hasta este momento a Donald Trump. En el caso de Wisconsin hay que mencionar que apenas tiene el 41% de los votos escrutados, pero hay un margen de 5 puntos porcentuales que le favorecen y de aquí se disputan 10 votos en el colegio electoral. En el caso de Michigan, apenas van el 35% de los votos escrutados y aquí hay 16 votos en el colegio electoral. Y en el caso, por ejemplo, de Pensilvania, que es donde casi todos coincidimos, todos quienes nos hemos volcado a analizar las elecciones en Estados Unidos en los últimos 6 meses, que aquí es en este estado, en Pensilvania, donde coincidimos que se va a definir la elección, ahí también con el 32% de los votos escrutados, también Trump adelanta por casi 6% a Joe Biden. Ahora sí que desafiando nuevamente los pronósticos de las encuestadoras del mainstream media, ¿no? De los medios dominantes, Vicente. Así es, profe. Regreso contigo más adelante. Doctora Patricia Escamilla, su punto de vista de esta jornada electoral. Pues sobre todo es muy importante porque la relación de México con el Estados Unidos de Trump ha sido muy controversial y muy criticada por el comportamiento de Trump. Él ha sido muy agresivo, muy hostil contra los migrantes mexicanos y ha sido muy demandante, muy exigente para con México en cuanto a la política migratoria y ha sido característico de él amenazar con castigar a México con sanciones económicas si no cumple con lo que Estados Unidos pide. Así que muchos han visto con agrado la posibilidad de que gane Joe Biden, porque consideran que Biden sería un mejor presidente desde la perspectiva de México. Yo me he enfocado a examinar ciertos aspectos, ciertas tendencias de estos dos candidatos, de Trump y de Biden. Y en los temas que a mí me interesan más, que son los temas de seguridad, desafortunadamente no veo gran diferencia. No veo que la victoria de uno o del otro vaya a cambiar gran cosa. Las políticas de seguridad de los candidatos hacia México. En particular, me he fijado mucho en las políticas antidrogas, que son la base de la guerra contra las drogas que se empezó a implementar en México en 2007 y que fue pues un trabajo de tanto presidente Calderón como Peña Nieto junto con los presidentes estadounidenses, tanto Bush un poco tiempo y después Barack Obama. Lo que vemos es que Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama durante todos los 8 años que se implementó esa estrategia para México y que ha tenido unos costos altísimos en términos de vidas para los mexicanos. Entonces, no veo con mucho agrado que un presidente Biden vaya a darnos más de lo mismo. Desafortunadamente, Biden no ha sido muy explícito respecto a México. Prácticamente no menciona a México, mientras que sí habla de muchos otros países. Sobre todo dice que su gran socio en la región será Colombia. Habla de que va a presionar más a Maduro en Venezuela, pero no habla de México.
Y bueno, a nosotros, conociendo la importancia de México para Estados Unidos y viceversa, pues a muchos nos parece totalmente inaceptable. Pero entonces, desde esa perspectiva, es difícil decir que es preferible uno que el otro. Pero bueno, como hemos estado hablando aquí, sabemos que no es el único tema, la seguridad no es el único tema en la relación bilateral. Hay otros temas, está el tema comercial con el TEMEC, está el tema de migración, que es un tema muy importante para la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos. Está el tema del cambio climático, que sabemos en ese sentido que Joe Biden es un obsesionado con el tema de la ecología, y podemos ver ahí también alguna, digamos, falta de coincidencia en cuanto a a continuar con las energías, digo, si priorizar las energías renovables o continuar con la prioridad del petróleo en México. Pero en fin, no es muy claro qué presidente sea mejor para México. ¿Okay? César Faz, gracias doctora, regreso con usted en unos minutos. César Faz, ¿cómo saldrá Andrés Manuel López Obrador a su conferencia de prensa mañana? ¿Bajo ataque, bajo asedio de los mismos de siempre, que le enjaretarán, si gana Trump, el caldo gordo por haber ido a la Casa Blanca? Estar bajo asedio es el estado natural de cualquier presidente y más de este. Por supuesto que van a salir toda la gente de letras libres y todo este grupo de intelectuales y políticos que se posicionaron muy en contra de la visita a la Casa Blanca, que incluso desde el inicio ellos plantearon que la relación debería ser estridente y de resistencia y todas estas cosas que por supuesto no harían si estuvieran otra vez en el poder. Pero no, él va a estar tranquilo, ¿no? Él se va a mantener al margen, va a felicitar al ganador, si es que ya hay ganador oficial, ¿no? O sea, podemos nosotros concluir que ganará alguien esta noche porque la tendencia es irreversible, etcétera, pero faltan como 20 días que van a seguir contando los votos, ¿no? A lo mejor yo creo que va a ser prudente el presidente y por supuesto, ¿no? Saldrán mañana, pasado y por quizás los próximos 4 años habrá columnas de opinión que van a estar remachando una y otra vez con tanto lo de la visita y lo de la equivalencia de los dos líderes populistas de América del Norte Oye, César, y estas cosas ya las esperamos, ¿no? Pero sí, ¿no? Y ahorita mencionaban cosas muy interesantes, ¿no? Que si va a cambiar cambiaría la política de seguridad, si cambiaría la política exterior. En efecto, tenía razón uno de los compañeros que está ahorita en el panel, que esas son cosas que se deciden en un plano más allá de lo político. Se deciden, por ejemplo, entre comités de Fuerzas Armadas de ambos países, que las Fuerzas Armadas mexicanas que están, el grupo de generales que están en Washington sí tienen un peso importante a la hora de negociar tratados internacionales, tratados económicos, todo pasa por el matiz de la seguridad, ¿no? En ese sentido, pues siempre va a haber una continuidad. Oye, César, nada más por no dejar, Leo Zuckerman, el gran Leo Zuckerman, nótese mi sarcasmo, temo informarles que al momento es muy real que Trump gane la elección en Estados Unidos. ¿Cómo les duele a estos? Y no estoy defendiendo a Trump, ni estoy tomando partido, pero me llama mucho la atención que haya este discursito desde México, insisto. Sí, no, bueno, pues es que es lo que te digo, ¿no? Hay una noción. De entrada, el establishment mexicano siempre se ha sentido más cómodo con los demócratas, de entrada, ¿no? Eso es de entrada, porque aparte no hay que pensar, para la gente que nos escucha, a ver, la gente ya entiende bien esto, pero los pocos que no,
no hay que pensar que necesariamente los demócratas son los de izquierda y los progresistas, cuando el establishment demócrata, pues a veces está a la derecha del PAN, por ejemplo. Simplemente van a defender algunas decisiones de la Corte como Roe v. Wade, decisiones o sea, de temas de aborto, de matrimonio entre personas del mismo sexo, pero los temas de fondo de Estados Unidos, pues esos no se tocan en la lógica bipartidista. Y es en esa lógica, y dentro de esa lógica, el establishment mexicano se siente mucho más cómodo del lado de los demócratas. ¿Por qué? Porque también hay más diversidad en sus representantes, hay más políticos de origen latino, de origen multiétnico en general, y en ese lado, pues sí, ¿no? Pero no hay que sacar eso ahorita tú preguntas muy bien, ¿no? O sea, si van a cuestionar y a fustigar mañana al presidente López Obrador por la victoria de Trump, seguramente sí. ¿Por qué? Porque los relacionan. Desde el día 1 se trató de forzar una especie de vínculo o de más allá de sus condiciones como jefes de Estado, sino por sus personalidades, de que son estos dos líderes populistas y nacionalistas y desprecian a los medios, vean cómo atacan a los que no están de acuerdo con él, son lo mismo, ¿no? Entonces, pues, pero pues sí, ¿no? Van a salir los Zuckerman, Krause va a escribir sobre el fin de la democracia. Y pues no, lo que está haciendo la gente es votando. Lo que pasa es que no están votando por el que a ellos les gusta, y así es esto. Por cuestiones de tiempo, te pido, profesor Jesús López Almejo, que analices también esta arista. No solamente se está votando por presidente en Estados Unidos. NBC acaba de proyectar que los demócratas mantendrán el control en la Cámara de Representantes. En otras palabras, si Donald Trump gana la reelección, seguirá gobernando con esa piedrota en el zapato. Así es, querido Vicente, definitivamente la Cámara de Representantes gana la mayoría el Partido Demócrata, pero la Cámara de Senadores parece que hay un empate técnico, van 50-50. Y ahí, si ganara el Donald Trump, que parece ser, ya nada más está a 22 votos en el colegio electoral y tentativamente está encabezando los estados que faltan, los del Roosevelt, que podrían todavía dar vueltas. Por eso hace un momento mencionaba 30, 32, 34% de votos escrutados. Pero en el Senado, en donde van 50 y 50, en donde también el Partido Republicano pierde por lo menos 3 lugares que tenía con relación a la administración pasada, aún así Trump tendría una ventaja, porque recordemos que el vicepresidente de los Estados Unidos se convierte en el voto de calidad, en el voto que carga la balanza a uno u otro lado, y en este caso, pues carga la balanza hacia el partido del presidente, por lo cual sí estaríamos viendo una especie, Vicente, de réplica con respecto al cuatrienio 2016-2020 en casi todos los sentidos, porque también las casas encuestadoras, los principales medios de comunicación daban por ganadora a Hillary Clinton en aquel entonces y decían que además con un dominio bastante claro, como lo hacían ahora con Joe Biden, decían también que era probable que los demócratas perdieran la Cámara Baja, y bueno, pues lo vemos ahora, los demócratas la retienen. Sin embargo, los demócratas no han sido capaces de capitalizar todo el descontento social que hubo, por ejemplo, en el tema de George Floyd, en el tema de los estragos económicos que hubo por el coronavirus, o los estragos comerciales, sobre todo en la parte del centro, Vicente, la parte que históricamente vota por los republicanos, pero que se vieron afectados en la guerra en contra de China, cuando China les aplicó la política espejo a los Estados Unidos. Prácticamente muchas empresas estadounidenses perdieron poder adquisitivo, muchos productores y agricultores que vendían productos primarios como maíz, cerdo, etcétera, a China, después encontraron problemas para seguirlo haciendo, y obviamente ese coraje por esas pérdidas económicas, porque dentro de todo el votante tiende a ser pragmático más que ideológico, no lo supieron canalizar ni capitalizar los demócratas, se empeñaron en poner a un pésimo candidato como es Joe Biden, y bueno, pues ahí están los resultados nuevamente, como lo hicieron en aquella ocasión en contra de Hillary Clinton, que también me parecía
pésima candidata. Se pusieron incluso a luchar en el establishment del Partido Demócrata para cerrarle el paso a Bernie Sanders, y me parece que esa soberbia pues la vuelven a pagar en este momento. Veían que en la imagen mostraban, Vicente, datos que todavía no están tan actualizados, porque ahora la estimación, conforme a lo que se va avanzando en el conteo, es Biden 217 votos versus Trump, que ya lleva aproximadamente 248 votos, ya de confirmarse la Florida y de confirmarse Ohio y Texas, Vicente. Pues, profe, te estaré molestando. Sé que tienes otros compromisos, pero esto nos va a dar para mucho. Mañana te estaré buscando y si tienes tiempo, nos enlazamos para seguir hablando sin censura. Con mucho gusto, querido Vicente. Les mando un fuerte abrazo a todos mis compañeros en el panel y también abrazo fuerte a toda la audiencia de Sin Censura. Un placer estar siempre con ustedes. Gracias. Gracias. Es el profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales. Alessandro Pagani, veo que otro de los importantes estados en esta contienda, Arizona, y Arizona también cerrada la contienda. Biden estaría en camino a arrebatarle a Donald Trump Arizona, pero bueno, pues ahí están los números que apuntan a que estaría más cerca Donald Trump de levantarse con la victoria, entendiendo que de acuerdo a los últimos datos que tenemos en Florida, Donald Trump llevaría la ventaja por cosa así de 400,000 votos, 51.2% para Trump, 47.8% para Biden, Alessandro. Sí, yo quisiera concentrarme sobre un elemento histórico, sobre un análisis histórico, siendo historiador. Creo que es importante analizar cuáles son las fuerzas motrices que hay detrás de estos dos candidatos presidenciales. Por un lado, tenemos el republicano Trump, que representa estas fuerzas motrices que hemos definido como de una revolución pasiva, según parafraseando también Antonio Gramsci, es decir, la intentona por parte de Trump en una época de crisis capitalista que no es solo la crisis pandémica que estamos viviendo hoy día, sino esta crisis económica, financiera que se dio desde 2008, básicamente desde hace una década, y donde veamos este objetivo, esta intención de voluntad a la vez hasta nichana por parte de Trump de hacer volver el reloj de la historia detrás, es decir, reconstruir ese sueño estadounidense, americano, de un americanismo fordismo que evidentemente hoy no existe ya en Estados Unidos, esos polos industriales que nosotros conocíamos en Michigan, Pensilvania, entre otros estados, este triángulo que hoy estamos analizando y teniendo bajo control, porque son estos estados que también en las últimas elecciones han dado la victoria a Trump. Pensamos a Pensilvania, donde se imaginaba una victoria por parte de los demócratas, y al contrario, los grandes sindicatos de la metalurgia votaron por Trump. Y hoy vemos que estas promesas por parte de Trump no es que no fueron mantenidas, sino que la realidad objetiva no ha permitido esta voluntad por parte de Trump de transformar nuevamente Estados Unidos y reconstruir una industria en Estados Unidos. Por ende, veamos del otro lado Biden, que representa todavía este fascismo neoliberal que en el continente americano se conoce desde 1973, es decir, el 11 de septiembre del 73, cuando se dio el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende, y que nació esta política de los Chicago Boys, y que básicamente vivimos todavía hoy en el mundo, a nivel mundial, pero con una crisis que no ve solución. Por ende, en este contraste hay estas elecciones que son muy particulares, porque no es solo la cuestión de cómo se están enfrentando estos dos candidatos presidenciales, sino cómo es el contexto de las relaciones sociales y laborales en Estados Unidos dentro de una crisis pandémica de un COVID-19 que ha perpetrado más de 2 millones de contagiados, más de 230,000 muertes, que el 30 de octubre pasado ha tenido 100,000 nuevos contagiados en Estados Unidos, y dentro de todo
todo esto, nosotros analizamos este contexto en el cual, evidentemente, como siempre, parafraseando a Antonio Gramsci, hay algo que está muriendo, pero que todavía no ha muerto, no sabe que ha muerto, y que hay frente a algo que está naciendo, que pero todavía no sabe que ha nacido. En medio de todo esto, nacen en el claroscuro estos monstruos que son estas elecciones en Estados Unidos, donde hemos visto Donald Trump en las semanas pasadas utilizar la campaña electoral llevándola a una dirección inquietante que no se recordaba desde básicamente la conciliación constitucional que se dio hace 230 años y por ende este utilizo de los Proud Boys, de las White Militia, del neofascismo en Estados Unidos pero a nivel internacional también, y donde también encontramos este contexto que no es un contexto donde nosotros hablamos de conspiranoia, sino que también hay investigaciones por parte del FBI que han encontrado y han detenido a grupos armados, por ejemplo, en Michigan, donde querían secuestrar a la misma senadora de Michigan y que fue aniquilado anteriormente a que este operativo neofascista de grupos paramilitares se pudiera dar y realizar. Este es un contexto en el cual veamos que Trump dice todavía hoy que él no va a reconocer la victoria de Biden. Y del otro lado, veamos también un Biden que utiliza los mismos medios de ataque, porque Biden no es un ángel. Biden hace parte de una realidad, estas fuerzas financieras de un mundo financiero a nivel internacional, que lo hemos visto en estas últimas 2 décadas, desde la agresión en la antigua Yugoslavia, pasando hoy por Siria, Libia, etcétera, etcétera, en la guerra sin límites que sigue en auge, donde los mismos demócratas utilizan el neofascismo a nivel internacional para agredir a otros pueblos. Maestro José Ignacio Martínez, lo escucho. Vicente, precisamente vamos a ver a partir del 20 de enero quien ocupe la oficina oval, que va a profundizar en el proteccionismo de Estados Unidos a raíz de que la economía estadounidense necesita pronto, desde ya, crecer, porque dejando fuera 2020, en estos 3 años de la administración de Trump, 2016-2019, la economía de Estados Unidos creció en una media de 2.1%. Entonces, la economía de Estados Unidos requiere un empuje de manera forzosa, y es ahí donde tanto Trump como Biden pues tienen similitudes, en el sentido de que uno impulsa las cadenas globales de valor para que regresen a Estados Unidos, que es Trump, y otro apoya para que las cadenas de suministro crezcan desde la Unión Americana. Vamos a ver cómo el grupo de presión de Florida va a hacer lo propio para que el presidente 2020, 2021, 2024, entregará el poder el 20 de enero de 2025, establezca medidas arancelarias para las importaciones que se den principalmente de América Latina. Trump como Biden estarán presionando a México para que nuestro país haga cumplir lo pactado en el artículo 23.3, 23.6 y la enmienda que se hizo el 10 de diciembre recién pasado en torno al capítulo 31, que es el anexo 31.1, que se refiere precisamente estos artículos a eliminar la práctica outsourcing, la subcontratación laboral. Por ello es que el presidente López Obrador se ha pronunciado para que envíe una reforma al artículo 314 de la Ley Federal del Trabajo y eliminar esta práctica, porque ya el tiempo está encima.
Si México no modifica esta legislación, vamos a tener que el 1 de marzo, Sí. cuando la oficina comercial de la Casa Blanca entregue al Senado su informe comercial 2020 y su agenda comercial 2021, y ahí corre México el riesgo de tener nuevamente aranceles por incumplir lo pactado en el TEMEC, donde ya llevamos con relación a lo negociado casi 2 años de haberse terminado de negociar este tratado, tomando en consideración que se firmó el 30 de noviembre de 2018, y México acordó, el negociador SEADE, el doctor SEADE, acordó que iba a México a transformar su ley federal del trabajo antes de diciembre de 2019, y a la fecha no ha modificado esto. Sí. También vamos a tener una fuerte presión con relación a al artículo 4.b en torno a la nueva regla de origen, que es el valor laboral que se tiene ahora en el TEMEC, y también se nos va a presionar mucho con relación al artículo 27.1, que se refiere a las medidas anticorrupción. Es decir, México necesariamente tiene que cumplir el TEMEC para quitarse de encima las presiones, claro, principalmente de Biden, si es que llega a la presidencia. Ya vimos el tamaño de su propuesta con relación a la enmienda que se hizo el 10 de diciembre. Con Trump vamos a tener una relación principalmente en el tema de seguridad, ataque frontal al crimen organizado, y por supuesto también vigilar lo referente a el narcotráfico, ¿no? Entonces vamos a tener la próxima agenda, y desde el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM estamos proponiendo que México construya una política de Estado hacia la Unión Americana para precisamente evitar toda esta situación de la agenda que ya se tiene con Estados Unidos. Interesante. Ingeniero Castilleja. Creo que yo estoy muy contento, la verdad, porque la relación de Trump con López Obrador ha avanzado bien. La visita que hizo López Obrador a mediados de este año facilitó mucho el entendimiento, y porque el mundo está entrando en un nuevo paradigma, y a eso es a lo que tenemos que abocarnos también. Este nuevo paradigma está basado en que las relaciones entre las naciones no pueden estar sujetas a esta camisa de fuerza que se llama geopolítica, que le tienen mucho respeto en los medios políticos y académicos. La realidad es que la geopolítica se empieza a diluir para entrar el mundo en un proceso de cooperación que China nos lo está mostrando muy bien. Por cierto, es la única economía del planeta que realmente puede decirse que ha controlado el coronavirus con medidas muy correctas de detección y de aislamiento de enfermos, con una gran infraestructura médica, y China está abriendo esta posibilidad. Ahora, esta elección es en realidad, ¿qué es lo que se juega en esta elección? Es un asunto de la guerra y la paz, porque el aparato bélico que representa Biden, el cual viene directamente, como se mencionó hace unos momentos, de un complejo militar industrial que, por cierto, Trump, después de Eisenhower en el 53, ningún presidente norteamericano se había atrevido a señalar que el complejo militar industrial, todos estos contratistas de defensa que están ligados a los intereses financieros de Wall Street, son los más interesados en que existan estas guerras perpetuas y de que se hagan cambios de régimen para que aquellos gobiernos que no se quieren sujetar, no son de la venia de estos aparatos financieros, se les dé golpe de Estado. Entonces Trump ha venido diciendo, este complejo militar le gusta la guerra, a mí no me gusta la guerra, por eso estoy retirando las tropas de Afganistán, por eso es que no he querido iniciar nuevas guerras. Con Obama tuvimos una guerra cada año y medio, y con Bush también. Así que
tenemos un cambio de paradigma en el cual podemos hacer que también los Estados Unidos entren. Necesitamos visualizar que el mundo ya no puede estar en esta zozobra. Yo me gustaría que pudieran ver lo que mencionó el presidente Putin hace unos días, un discurso muy bien preparado, donde él dice por qué necesitamos a estos Estados Unidos y al mundo sentándonos a negociar. Por ejemplo, un tratado de armas donde evitemos una guerra. Ahora, yo creo que los esfuerzos de este complejo militar industrial, de este aparato financiero, van a persistir porque, para no dejar que Trump tome el poder, porque claramente Hillary Clinton le dijo a Biden, no aceptes que Trump gane. Fueron las palabras de Hillary Clinton. Y lo que se ha instrumentado de disturbios, lo que se está planeando, incluso los grupos Antifa, que han estado amenazando de que depende del resultado, ellos van a empezar a actuar, son matones, son grupos que están desplegados para que no se pueda hacer válida esa victoria. Entonces no podemos estar muy tranquilos pensando que las cosas van a estar pues así, sencillas, cuando hay un equipo de 300 abogados demócratas que están listos para impugnar la elección. Creo que esto va a tardar y creo que depende también de la propia madurez del pueblo norteamericano, que sepa defender que Estados Unidos se creó como una república, que costó levantarla, y que los padres fundadores de los Estados Unidos vieron en la relación con América Latina la posibilidad de crear una América, no para los norteamericanos, sino para todos los americanos. Yo creo que... Doctora Patricia Escamilla, déjeme, para cerrar esta mesa de análisis, al menos por el momento, y les pido a mis compañeros que me dejen escuchar, por favor, la mesa de análisis, tengo problemas para escuchar. Doctora Patricia Escamilla, ¿qué tan importante será el factor hispano? Porque estoy viendo que, de acuerdo a los datos que empiezan a circular del voto hispano, por ejemplo, en Florida, Biden tuvo mucho menos apoyo que Hillary Clinton en el 2016, que en Georgia, Biden en el 2020 tuvo muchísimo menos apoyo que Clinton en el 2016, y lo mismo, la misma historia con Ohio. Si gana Trump la elección, ¿será el factor hispano el que haya determinado esta situación? Pues el factor hispano o el voto latino tiene muchos años, muchas décadas de esperarse que sea el factor importante para determinar una elección, sobre todo en ciertos estados, no a nivel nacional, pero en ciertos estados. Sin embargo, no vemos que al momento de la elección ese voto se traduzca en fuerza política. Ahora, en esta elección se ha estado diciendo que sí ha crecido bastante el voto latino, pero lo interesante sería que ese crecimiento se espera, por ejemplo, en Texas, se espera en Arizona, en la Florida, pues un poco el voto venezolano, que es el relativamente más nuevo, pero aún así es muy pequeña la cantidad, creo que es el 2% del voto el venezolano. Entonces, me llama la atención que se pregunte uno si es relevante en otros estados. Creo que mencionaste Georgia, pero no creo, y sería, digamos, un arma de doble filo el pensar que el voto latino es el factor que le permite a Trump ganar esta elección. Sería lo más irónico que nos podría pasar, porque lo que se esperaba es que fuera al revés, que fuera el factor crítico para la victoria, doctora, de Biden. Irónico sería que los afroamericanos
votaran abiertamente por Donald Trump después de tantas manifestaciones y protestas contra el racismo. Irónico porque una de las características de Trump que se le ha asignado es su repudio contra los latinos. No necesariamente contra todos los latinos, pero sí contra la mayoría de los latinos que son los de origen mexicano. Entonces, no se esperaba sin duda que el voto cubano y que el voto venezolano fuera principalmente para los republicanos y para Trump. Pero el resto del voto latino, que es como un 62%, se ha calculado que sería para Biden. Así que, pero unas cifras que vi hace un rato sí mostraban que había un crecimiento del voto latino hacia Trump, porque normalmente se calculaba que es como el 20 y tantos por ciento, 29%, y lo que vi hace rato es que iba como el 35%. Pero yo creo que mañana y en la tarde vamos a tener unos datos más precisos sobre el voto latino, porque sí es fundamental si se hizo hacia la derecha más y votaron por Trump, habría que analizar exactamente qué pasó. Tenemos ya unos analistas, encuestadores latinos que son fabulosos, excelentes, muy profesionales, y que nos han estado dando información sobre el voto latino y sobre todo sobre el voto. Lo que sí hubo mucho, por ejemplo, son nuevos votantes que se naturalizaron, ¿no? Hay un gran porcentaje de nuevos votantes que son recién naturalizados, y esos esperaríamos que hubieran votado por Trump también, por Biden. Así que, no sé, tú que has sido parte de la diáspora mexicana en Estados Unidos, yo viví la mayor parte de mi vida en Estados Unidos, solo recientemente regresé a México. Sabemos lo importante que es la participación política para poder cambiar la situación tanto de los ciudadanos nacidos en Estados Unidos como de los inmigrantes. Así que, pues sí me decepcionaría pensar que un gran porcentaje del voto latino ayudó a Trump a que ganara esta elección. Doctora Patricia Escamilla Ham, le agradezco mucho por acompañarnos y la voy a estar molestando mañana para el análisis post día de elección, si le parece. Por lo pronto, gracias por acompañarnos en esta que definitivamente es la mejor mesa de análisis en estos momentos en medios tradicionales e independientes, y orgullosamente desde esta trinchera llamada Sin Censura, libre como el viento. Gracias, buenas noches, mucho gusto a todos. Gracias, Alessandro Pagani. Gracias, amigo, por acompañarnos. Es un honor, es un placer siempre escucharte. El honor es mío, mi querido Vicente y mi querido CNN, y muchas gracias también a los demás colegas. Fue un gusto estar con ustedes. Gran esfuerzo de nuestra productora Meme Yamel, y un ejercicio que alentamos y que creo que debemos de seguir repitiendo. César Faz, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Un abrazo. También le quiero agradecer al maestro José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio en Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Gracias por sus opiniones desde su trinchera, maestro. Muchas gracias, y subrayo lo que bien dijiste, la mejor mesa de análisis y que por mucho deja fuera a los medios tradicionales. Agradezco la invitación. Gracias, maestro. Y también te quiero agradecer, ingeniero Gerardo Castilleja, corresponsal del Executive Intelligence Review, por habernos acompañado. Es un placer contar con tu apoyo, con tu visión en esta mesa de análisis sin censura. Siempre estoy agradecido contigo y un gusto compartir con tan inteligentes compañeros de
panel. Gracias. Gracias. Y bueno,